Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Bernabé, Hijo de Consolación. En esta tarde quiero hacer un video cortito para saber dónde se conduce la iglesia de Jesucristo. Si se va al cielo o se queda aquí en la tierra, como dicen los sectarios testigos de Jehová. Vamos a ver dónde se dirige la iglesia de Jesucristo, la misma iglesia que fundó Cristo y no ningún hombre, ni ninguna religión, sino la iglesia que fundó Cristo, hacia dónde se conduce. Hay muchas evidencias en la Biblia donde la iglesia se conduce a un reino celestial, el reino de los cielos. Y yo quiero hacer una pregunta acá. Vamos a leer primero este pasaje que se encuentra en Mateo 6, 19 al 21, y que dice: no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro de la iglesia que fundó Cristo? ¿Dónde está nuestro tesoro? En el cielo, como lo dice acá Jesús: hacéis tesoros en el cielo. Y yo le hago esta pregunta a los testigos de Jehová: ¿por qué Jesús dijo acá que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra? Porque ellos me pueden citar el Salmo 37, 29, que los justos poseerán la tierra. Pero tenemos que hablar de qué tierra primeramente. Es largo ese tema, no nos vamos a referir a ese punto. Pero ¿por qué Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra? Testigo de Jehová, no hagáis tesoros en la tierra, dice acá, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Tengan cuidado con lo que dice acá Jesús, testigos de Jehová. No nos hagáis tesoros en la tierra. No fundamentemos nuestra vida aquí en la tierra, porque la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el tesoro de la iglesia de Jesucristo? En los cielos. ¿Dónde está el tesoro de la iglesia del sectario Charles Russell? En la tierra. Porque acá dice Mateo 19, 21, claramente lo dice la Biblia: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Obviamente que el tesoro, o sea que de los testigos de Jehová, están aquí en la tierra y van a estar acá si no creen en Jesucristo y en la iglesia que Él fundó. Si vamos a leer un pasaje más clave también que me parece importante, a Mateo, nos vamos a ir a Mateo 16, donde está la confesión de Pedro. Y acá vamos a ver el reino de los cielos. ¿Cuál es ese reino que los testigos de Jehová dicen que es un reino de Dios aquí en la tierra? Pero acá vamos a ver la confesión de Pedro y la pregunta que le hace Jesús. Vamos a leerlo rápidamente. Y dice la confesión de Pedro: viniendo Jesús, que es Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Obviamente que acá a Pedro Jesús le estaba diciendo que se lo reveló el Padre que está en los cielos, que es el Hijo de Dios, el Cristo prometido, y que es Dios mismo, porque se lo tiene que revelar Dios mismo para entender, o el Espíritu Santo para entender que Jesús es Dios y que es el Hijo de Dios. Es una pregunta bastante importante, pero el foco de la cuestión va un poquito más abajo. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
y yo también te digo que tú eres Pedro. Y acá Jesús empieza a hablar en primera persona. Primero le dice que se lo reveló el Padre que está en los cielos, pero acá Jesús le dice y empieza a hablar en primera persona. Y yo también, o sea, le está diciendo, mi Padre te reveló que yo soy el Hijo de Dios. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Sobre estas declaraciones, edificaré mi iglesia. Donde debemos creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjense acá, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Fíjense, las puertas de la muerte, podríamos decir, no prevalecerán contra la iglesia. Y los testigos de Jehová dicen, en Eclesiastés 9:5, dicen que los muertos nada saben. Y acá, cuando viene Cristo, que es el nuevo pacto, dice, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Jesucristo. O sea, si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y ese es el Hijo de Dios, la muerte no la vamos a ver, porque vamos a tener vida eterna. Y después dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense qué importante esto que dice Jesús. No le está diciendo que a Pedro le va a dar las llaves de los cielos, porque está hablando de la iglesia, porque dice que más adelante dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y sigue hablando de la iglesia, porque dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y a quién se le va las llaves del reino de los cielos? A la iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, claramente acá Jesús está diciendo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, ¿dónde va a ser el fin? En los cielos. ¿Dónde va a ser el cumplimiento? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, acá está diciendo que todos nosotros lo que hagamos en la tierra va a ser desatado en los cielos. O sea, el cumplimiento va a ser en los cielos. Porque le dice, ¿y qué le dice? Y acá en el 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, que primeramente le dimos que no debemos hacer tesoros en la tierra. Y acá en Mateo 19 dice que a la iglesia de Jesucristo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, que si nosotros vamos a estar sobre esta tierra, como dicen los mal llamados testigos de Jehová, ¿por qué Jesús acá dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Porque Él nos da las llaves, la entrada. ¿Cuál es la entrada? La confesión que hizo Pedro, que cada cristiano debe decir que Jesús es el Señor y que es el Hijo de Dios y que debemos nacer de nuevo. Esa es la base, esas son las llaves para entrar al reino de los cielos. Y después dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Claramente Jesús acá se está refiriendo a los cielos, que la iglesia de Jesús se conduce a los cielos, que su iglesia se conduce a los cielos. Y que ese reino que llaman los testigos de Jehová en el Padre Nuestro, que dicen del reino, que piden por el reino, que empiece el Padre Nuestro, es el reino de Jesús. Porque si nosotros nos vamos a Colosenses 1:14, nos dice, porque los testigos de Jehová salen con que la oración del Padre Nuestro, ¿cuál es el reino que piden? ¿Cuál es el reino que pide el Padre Nuestro? Que venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino que tiene que venir en los cristianos, en la iglesia de Jesús? El que dice Pablo acá en Colosenses 1:13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y después ellos anuncian también en Daniel 2:44, para decir que va a ser el reino de Dios sobre la tierra y que va a ser acá en la tierra el reino. Dicen, fíjense lo que ellos alegan, se van a Daniel 2:44 y dicen,
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Acá podríamos decir que este pasaje se refiere a los reinos, primeramente se refiere a que el último reino mundial que no va a ser jamás destruido va a ser el reino de Jesús, como leímos en Colosenses 1, 13 y 14. El que leímos recién, que está en Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que el reino finaliza en Jesús, ese es el reino, el reino de Jesús. Y acá en Daniel 44, ellos quieren decir que ese reino permanecerá para siempre acá en la tierra. Y sabemos que ese reino no es así, porque podemos entenderlo también, dice, y en los días de estos reyes, el reino del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Sabemos que el último reino, si lo llevamos a la parte terrenal, han pasado un montón de reinos e imperios, el imperio egipcio, después Israel, el imperio asirio, y han siendo sucedidos todos esos imperios. Después el imperio asirio fue sucedido por los babilonios, después los babilonios por los persas, después el imperio fue sucedido por los griegos, por Grecia, que vino con Alejandro Magno, y después el último reino terrenal que no fue trasladado, no fue sucedido, que es hasta ahora, por otro reino, como anuncia acá en Daniel 2:44, es el imperio romano. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, y será el reino dejado a otros pueblos. Acá en el Imperio Romano hasta ahora no ha sido sucedido por otro reino superior al Imperio Romano, y permanecerá para siempre. Dice acá, podríamos decir que el Imperio Romano va a permanecer para siempre hasta que Jesús venga, porque el último reino es el de Jesús, el que leímos en Colosenses 1, 13 y 14. Pero para terminar, vamos a ir terminando, vamos a leer acá en la Biblia, que está en Mateo también, de todas estas parábolas que decía Jesús y hacía comparación, haciendo alusión o haciendo referencia a los cielos, que el reino de los cielos es no que la tierra es, en ningún momento habla de la tierra esta que tenemos que, no comparó la tierra con la tierra, sino comparó la tierra con el reino de los cielos. O sea que si compara el reino de los cielos, dice acá, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, dice, él se refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, el reino de los cielos, o sea que porque la iglesia se conduce a los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Si después nos vamos a la parábola de la semilla de mostaza, dice el reino de los cielos. La parábola de la levadura dice el reino de los cielos. La parábola de la red dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Tesoros, y esta es tesoro, después, bueno, esa es y después la parábola de la perla de gran precio, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. O sea, él se refiere siempre al reino de los cielos, siempre se refiere al reino de los cielos, no se refiere a otro reino. Y para terminar, en el Antiguo Testamento, vamos a leer Proverbios 15:24, el camino del justo, da a entender David acá, dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Claramente la Biblia de punta a punta nos habla de un reino hacia arriba y un reino de los cielos, y que vamos a ir a los cielos. Así que bueno, espero que el video les sirva para estudiarlo, lean bien los pasajes y quédense en mi canal, suscríbanse el que quiere. Y denle like y van a tener más enseñanzas bíblicas en breve.
Les mando un saludo y bendiciones. Chao, chao.